Hay una frase que yo creo que muchos de nosotros repetimos. A mí se me grabó, se me quedó muy grabada en mi mente en una ocasión que estábamos en unas vacaciones. Y en esas vacaciones compartimos con una pareja, pero la esposa siempre se refería a él cuando de pronto hacíamos esos juegos de integración, y siempre la esposa manifestaba, conociéndolo como lo conozco, y le ponía ese acento, conociéndolo como lo conozco. Y creo que muchos de nosotros hemos empleado también esa frase cuando nos referimos a cierta persona que decimos conocerlo bien. Y esa persona, cuando decimos una frase como esa, la conocemos tan profundamente que podemos hasta predecir cómo va a actuar, qué va a decir y cómo va a reaccionar. Y por eso es que expresamos esta frase tan sonora. Y una frase como esa, digamos que hace que tengamos una plena confianza en esa persona, o también por conocerlo bien que tengamos desconfianza de la persona por conocerlo bien. ¿Es así o no? Y la llegamos a conocer bien a esa persona, llegamos a conocerla tan bien que por la manera de caminar, por la manera de hablar, por sus gestos, por su risa, por su voz, la identificamos inmediatamente. Yo puedo decir que conozco bien a muchas personas. Conozco bien a mi esposita, conozco bien a mi madre, a mi padre, a mis hijos. Bueno, en fin, podría decir que conozco a muchas otras personas y puedo, digamos, alrededor de ellas tener todo esto que he descrito anteriormente. Pero la gran pregunta para nosotros en este momento, en el día de hoy, sería: ¿conozco a Jesús de tal manera que yo pueda expresar abiertamente, conociéndolo como lo conozco? ¿Qué te dice ese interrogante a ti? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Cómo puedes llegar a conocer a muchas personas alrededor tuyo? ¡Qué gran interrogante! Y creo que el Señor, a través de su palabra, nos va a ampliar este tema. Por eso quiero invitarlos a leer nuevamente la porción de la palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Ruego ponerse en pie, hermanos. Vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a recibir palabra de Dios. La debo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, Señor, escuchándote. Nos das la oportunidad de entonarte cánticos de adoración y de alabanza. Y nos das este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra.
Permite que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada uno de nosotros, que podamos recibir, Señor, con gozo, con alegría y con obediencia, Señor, tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, una porción como la palabra de hoy, una porción como la que nos regala el Señor en esta oportunidad, bien la podemos titular ¿qué tanto conozco a Jesús? Miren qué interrogante para que nos llevemos todos en el día de hoy. Cada uno de ustedes en su corazón, ¿qué tanto conozco a Jesús? Y la palabra de hoy, en el versículo 22, inicia con una frase. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar. Enseguida, ¿enseguida de qué? Cuando ustedes lean la palabra y encuentren una palabra como esta, un conector como este, ustedes inmediatamente deben preguntarse, ¿enseguida de qué? Entonces, esa enseguida nos lleva al contexto anterior para ubicarnos en la palabra. Cuando nos devolvemos entonces al contexto anterior, vemos que el contexto anterior, Jesús y sus discípulos vienen de la experiencia de la alimentación de los 5,000. Y es muy posible que Jesús en aquella noche de la alimentación de los 5,000, ya cansado, quizás quisiera retirarse a descansar o quisiera retirarse a orar. Y en lugar entonces de despedir a la multitud y mandarles a buscar comida, como fue la sugerencia de los discípulos. Esa fue la sugerencia de los discípulos para Jesús, mándalos a que consigan comida. Pero Jesús, en lugar de eso, sintió compasión por ellos y los atendió. Estas circunstancias resultaron entonces en la alimentación de los 5,000. Recordemos que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Muy bien. Esa multitud hambrienta de alimentos, hermanitos, es símbolo de las multitudes que hoy están hambrientas, pero de las multitudes que hoy están hambrientas no solo de pan material, sino también de pan espiritual. Hay hambre de verdad, hermanos, y con ella hay hambre de salvación, hay hambre de justicia, hay hambre de paz, hay hambre de gozo, hay hambre de satisfacción espiritual, hay hambre de amor, hay hambre de vencer el mal, hay hambre de tantas cosas, hermanos, que se relacionan con la felicidad y con el bienestar. Hay hambre. Y nosotros, hermanos, tenemos recursos espirituales para compartir otro alimento, el cual administra salvación. Nosotros tenemos un recurso espiritual, recursos espirituales más bien. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la presencia del Señor, iglesia, y tenemos todas las promesas del Señor que son fieles y que son verdaderas. ¿Alguien dice amén por eso? Entonces tenemos los recursos espirituales para llevar ese alimento a toda esa multitud hambrienta. Pero ¿saben una cosa? Nos hace falta algo. Nos hace falta la compasión de Jesús. Eso es lo que nos hace falta. Y nos hace falta también pasar de la misma compasión a la acción. Nos hace falta pasar de la compasión a los hechos, a realizar los hechos. Y tan pronto el hambre de la multitud y la compasión de Jesús quedaron satisfechos, nos dice la palabra, que Jesús envió a los discípulos a que pasaran a la otra ribera, despidió a la multitud y se fue al monte a orar aparte.
Y en esta ocasión el Señor va solo, no va con los discípulos, sino que se queda a solas con el Padre. En una situación de esas, esto da para pensar ¿qué le oraría el Señor al Padre? ¿Qué le diría en esa oración, en ese retiro aparte que hizo Jesús? ¿Le habrá dado gracias por las alabanzas y por la victoria que había acabado de realizar al alimentar tantas personas? Quizás le habría dado gracias y alabanzas al Señor por eso. Estaría quizás rogando por aquella multitud necesitada que lo movió a compasión. Estaría quizás orando para que el Padre, digamos, hiciera algo en esa multitud y disuadirla de hacerlo rey por eso tan grande que había acabado de hacer. Ustedes se imaginan lo que sintió la gente en esa multiplicación de panes y peces. Le estaría quizás pidiendo al soberano Padre que lo librara de las intrigas del rey del momento. Oraría por sus discípulos y especialmente por Pedro, quizás por esa travesía del mar. ¿Por qué estaría orando el Señor? Todo esto quizás y tal vez mucho más, pero lo cierto, hermanos, es que hoy Jesús resucitado está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos los suyos. ¿Tú crees esto? ¿Que Jesús está intercediendo por ti? Eso es lo que está haciendo Jesús por cada uno de nosotros. Eso lo encontramos con claridad en Romanos 8, por el versículo 34. Jesús está sentado a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces la barca en que iban los discípulos en esa travesía está azotada por las olas en medio del mar. El momento se tornó crítico para los discípulos, y más aún cuando, a pesar de ellos tener una gran experiencia en la técnica de la navegación, no lograban, digamos, dominar la difícil situación, todo porque el viento era contrario, dice la palabra. Se da entonces, hermanitos, la presencia de Jesús. Era la cuarta vigilia, dice la palabra. Estamos hablando de ese tiempo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Eso denota que estos discípulos llevaban un buen tiempo luchando en esa tempestad. De repente entonces Jesús viene en algo de una manera que no es común, porque ¿cómo vino Jesús? Andando sobre el mar. Viene Jesús caminando sobre el mar, pero ellos no ven la aproximación de Jesús como la persona que era, sino como un fantasma. Ellos ven a Jesús como un fantasma, lo que muestra claramente que ellos creían en apariciones sobrenaturales de ese tipo. Porque si no, ¿cómo iban a creer en un fantasma que era un fantasma si no creían en fantasmas? ¿Sí me hago entender? Claro, eso es una muestra clara que creían en apariciones sobrenaturales de este tipo. Y este fenómeno, hermanos, unido a los repetidos vaivenes de la nave producidos por esa fuerte tempestad, aumentó entonces en los discípulos la zozobra y aumentó en los discípulos el temor. Nos lo describe con claridad la palabra. Entonces, la visión de Jesús, el ver a Jesús aproximarse, esa aproximación no les dio ningún consuelo. Por el contrario, se convirtió ¿en qué? En pánico. ¿Por qué razón? Porque equivocadamente lo estaban confundiendo o identificando con un fantasma. Miren qué cosas. Entonces, ¿pensarían acaso que este fantasma era el que estaba ocasionando la tempestad? ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor. Pero hay algo, hermanos. ¿Cuántas tergiversaciones de la presencia del Señor?
¿Cuántas tergiversaciones de la intervención del Señor nos hacen perder la paz y el consuelo que Él quiere darnos? ¿Qué quería darles Jesús? ¿Ah? Confianza, tranquilidad, paz. Y esa tergiversación, entonces, cambiaron lo que realmente quería darles, ofrecerles el Señor Jesús. Pero creo que nos pasa a todos nosotros, hermanos. Este pasaje es maravilloso por lo que podemos aprender. Miren, si los discípulos hubieran declarado desde el principio, es el Señor, ¿qué habrían tenido? Ánimo, habrían tenido paz, habrían tenido tranquilidad. ¿Es así o no, iglesia? Si hubieran manifestado, declarado, es el Señor Jesús, inmediatamente hubiera llegado a ellos entonces la confianza, la paz, la tranquilidad, el ánimo. Ahora, solamente recordemos, por ejemplo, situaciones o pasajes como María Magdalena en la resurrección de Jesús. María Magdalena confundió a Jesús resucitado ¿con quién? Con un jardinero, ¿recuerdan? Con el jardinero. ¿Qué tal esto? Si María Magdalena hubiera creído en las palabras de Jesús, si María Magdalena hubiera creído en lo prometido por Jesús antes de su muerte, y si hubiera creído en las palabras de los ángeles sobre la resurrección como un hecho cumplido, en lugar de ponerse a llorar, porque eso fue lo que hizo María Magdalena, si hubiera creído, hubiera estallado de alegría y de gozo, como sucedió después de que realmente comprobó que Jesús estaba vivo y estaba resucitado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿cuántas veces el Señor tendrá que preguntarnos por situaciones en la vida nuestra, ¿por qué lloras? Como le preguntó a María Magdalena, ¿cuántas veces te va a preguntar a ti, tergiversando una situación del Señor para ti, queriéndote dar, y tú llorando en lugar de estar lleno de gozo? Cada uno de nosotros, ¿cuántas veces el Señor va a tener que preguntarnos por qué lloras? Como lo hizo con María Magdalena. Y avergonzados entonces tendremos que responderle ante la pregunta del Señor, ¿por qué no hemos creído en tu palabra? Así de sencillo. ¿Qué otra respuesta le podemos dar al Señor? Si le creyéramos a la palabra del Señor, todo lo tomaríamos en la realidad, sin tergiversar ninguna situación o algo bueno que el Señor quiere hacer en nosotros. Vean, hermanos, la realidad es que nuestra capacidad de aceptar lo sobrenatural es muy pequeña. ¿Cuántos podemos decir que aceptamos las cosas sobrenaturales, pero abiertamente? No, tenemos que aceptar eso. Esa es la realidad. Es muy pequeña la capacidad nuestra, la capacidad de cada uno de nosotros de aceptar lo sobrenatural. Qué limitada es, iglesia, nuestra confianza en los eventos divinos, en los eventos sobrenaturales, en los eventos extraordinarios. Y podemos convencernos de que creemos en cualquier manifestación divina porque teológicamente, mis hermanos, sabemos que está dentro de lo posible. Es decir, porque lo hemos estudiado, porque nos lo han enseñado, digamos, aquí en los estudios bíblicos, en las lecturas. Entonces podemos convencernos teológicamente de que muchas cosas están dentro de lo posible, muchas cosas divinas. Por ejemplo, Dios todo lo puede. ¿Todo lo decimos o no? Abiertamente lo decimos. Y estamos convencidos teológicamente que Dios todo lo puede.
Y estamos convencidos teológicamente que tenemos un Dios de imposibles. Y teológicamente también podemos decir, Dios tiene el control de todo. Y podemos decir también, Dios puede manifestarse de cualquier manera, puede hacerlo de la manera que Él quiera, en el lugar que quiera y usando los medios que más le convengan. Teológicamente consideramos todo esto, ¿es verdad o no, iglesia? Y lo consideramos como posible, teológicamente. Y confesamos, iglesia, con mucho entusiasmo, que no tenemos problema con nada de esto. Pues creemos, mis hermanos, en un Dios sin límites de poder. Pero todo esto, sin embargo, no deja de ser un simple ejercicio de probabilidades, las cuales muy a menudo las consideramos lejanas, muy lejanas, las consideramos muy remotas. Es así. Debemos aceptarlo, hermanos. Ninguno de nosotros, estoy seguro, que ninguno de nosotros pone en duda que Dios pueda hacer cualquier cosa. Pero a la hora de su manifestación, quedamos impresionados, quedamos asombrados por los medios que escoge y entramos entonces en un profundo conflicto en nosotros mismos. Miren, ¿cuánto tiempo llevarían los discípulos cuando ocurrió esto? De caminar con Jesús, con el Salvador. Sí, llevaban muchos meses. Podríamos decir que quizás al menos 2 años de caminar con el Mesías, con Jesús. Conocían bien su rostro. Claro que los discípulos conocían muy bien el rostro de Jesús. Habían caminado, habían trabajado y habían ministrado a la par con Jesús. Tuvieron amplia oportunidad, hermanos, de estudiar los rasgos físicos de Jesús. En ese entonces yo no creo que fueran tan distintos a nosotros hoy. Reparoncitos, ¿sí o no? Y cuando caminamos con alguien, le reparamos absolutamente todo. Y con seguridad que no era diferente con los discípulos y tuvieron mucho tiempo, mucha oportunidad para estudiar los rasgos físicos de Jesús. Sin embargo, cuando apareció caminando sobre el agua, se llenaron de temor y gritaron temerosos que estaban frente a un fantasma. ¿Qué tal? No reconocían a Jesús, hermanos. No lo reconocían. Y no estamos hablando aquí del Jesús físico, de Jesús de carne y hueso. Era la misma persona con quien habían compartido tantos momentos íntimos. Era la misma persona. Y no era su persona la que no reconocían, sino el marco en el cual se estaba manifestando. Es decir, el marco en que se estaba manifestando Jesús en ese momento iba más allá, trascendía lo aceptable por nuestra mente, por nuestra estructura. Ni siquiera era imaginable esta posibilidad, caminar sobre las aguas. ¿A quién acepta esto? Claro, trascendía, mis hermanos, lo aceptable por la parte humana. Su presencia en un medio absolutamente diferente a todo lo que habían visto en la vida no les permitía identificar, no les permitía reconciliar la imagen de Jesús que conocían con la figura que venía a ellos sobre las aguas. Hermanitos, sus estructuras mentales
no contenían parámetros para definir esta escena tan increíble y asombrosa. No les cabía en la cabeza. Sin embargo, estoy seguro que también tenían los conceptos que enumeramos ahora. Dios de imposibles es que tiene todo el poder. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben algo, hermanos? Esta reacción de los discípulos, reacción que con seguridad es muy similar a la de nosotros, nos da una idea de qué tan acondicionados estamos por los parámetros que utilizamos para entender y explicar el mundo en el cual nos movemos. La lógica, por ejemplo, nos mueve demasiado. Somos tan lógicos para tratar de entender asombrosas o maravillas divinas o maravillas del Señor. Pero ¿ustedes creen, hermanitos, que el poder de Dios tiene alguna lógica? ¿Creen que encaja en esta mente finita y pequeña? Y tratamos de ponerle lógica al poder y al alcance del Dios Todopoderoso. Tratamos de aplicarle lógica a las manifestaciones de Dios. Mire qué tan equivocados los discípulos, pero qué tan equivocados nos mantenemos nosotros con las maravillas del Señor. Miren, la sola gente en la época de Jesús, la sola gente del pueblo de Jesús, no podían aceptar que Él fuera algo más que un simple carpintero. Lo aceptaban que Él fuera algo más que un simple carpintero. ¿Qué decían? En Mateo 13:55 lo encontramos. ¿No es este el hijo del carpintero? Recuerden lo que dice ahí. ¿No es este el hijo del carpintero? Y su madre es María. Y los hermanos los describen, y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas. La gente del pueblo no aceptaba que Él fuera más que un simple carpintero. Y era el Mesías, era el Salvador prometido. Pero ojo, los fuertes condicionamientos personales de la gente de Nazaret no les permitía ver a Jesús sino como un simple carpintero. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. Estamos condicionados, tenemos condicionamientos personales que no nos dejan ver más allá, que no nos dejan ver las maravillas de Dios. Nosotros también, hermanos, nos hemos formado una idea sobre ciertos asuntos, sobre ciertos sucesos, sobre ciertos eventos, y difícilmente los modificamos. Créanme, nos da dificultad modificar ciertos condicionamientos personales, aún teniendo abundante evidencia que demuestra lo contrario. Difícilmente modificamos condicionamientos personales, estructuras personales. Y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Quién es Jesús para ti? Pero realmente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a tu Salvador? ¿Lo conoces? ¿Qué tanto conoces a tu Salvador? ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto lo conoces como para que puedas decir, conociéndolo como lo conozco? ¿Qué tanto conoces a Jesús?
¿Qué tanto conoces a Jesús como para que puedas decir, bueno, puedo confiar completamente en Él? ¿Qué tanto conoces a Jesús como para que puedas decir, es totalmente fiel? ¿Qué tanto conoces a Jesús para que lo que puedas ver o lo que puedas sentir lo recibas como una realidad y no como un fantasma? ¿Qué tanto conoces a Jesús, hermanito? ¿Qué tanto conoces a Jesús para que las cosas de Dios vayan más allá de tu lógica y no de tu limitado y no se queden en tu limitado alcance? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Saben algo, hermanitos? Caminar sobre las aguas es poco para lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede hacer. Convéncete de eso. Eso es poquito. Eso es mínimo para lo que el Señor puede hacer. Pero debes conocerlo ampliamente, hermanito. Debes conocer ampliamente a Jesús. Para que cuando venga a ti caminando, sobre las aguas, inmediatamente entonces abras tus brazos y te regocijes por la presencia del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguien dice amén, hermanos? Debes conocerlo de esa manera para que cuando se acerque a ti de cualquier manera lo reconozcas y sepas que es tu Salvador. Gloria al Señor. Pero ¿a dónde nos puede llevar? ¿A dónde nos lleva todo esto? A entender, iglesia, que nuestras estructuras personales, que nuestros condicionamientos personales tienen una gran influencia sobre la manera en que vemos a Jesús, la manera en que vemos a Dios. Las estructuras personales, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que es muy recomendable, es totalmente recomendable recordar que la vida es mucho más profunda y misteriosa de lo que podamos entender. La vida es mucho más profunda y misteriosa de lo que podamos entender. Hermanito, no pierdas la capacidad de sorprenderte con las maravillas de Jesús. No confundas los resultados divinos, no confundas lo proveniente del poder de Dios con explicaciones limitadas del ser humano. No las confundas. El poder de Dios no tiene dimensiones, hermano. No tiene dimensiones. Pero debes llevarlo, el poder de Dios, más allá de un simple conocimiento teológico. Recuerda muy bien eso. El poder de Dios debes llevarlo más allá de un simple conocimiento teológico. Lo debes vivir como una realidad en tu vida. Eso es lo que debes hacer. Conoce a Jesús, hermanito. Conoce a Jesús verdaderamente y nunca lo vas a confundir, y mucho menos con un fantasma. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón, porque cuántas veces hemos confundido, Señor, cosas maravillosas que quieres hacer en nosotros o que quieres entregarnos
Y a veces cosas que nos has entregado, Señor, no reconocemos que vienen de parte tuya y las asumimos como propias por nuestra inteligencia o por nuestro poder. Y te pedimos perdón, Señor. Porque te hemos confundido tantas veces, Señor. Y todo porque no te conocemos a profundidad. Permítenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, que a partir de este momento, Señor, tomemos la decisión de tener una relación personal y directa con nuestro Señor y Salvador. Y con esta relación personal y directa conocerlo directamente y profundamente para aprender y aceptar lo que nos quieres dar de manera divina, maravillosa y extraordinaria. Y no asustarnos absolutamente por nada que venga de ti, Señor. Te damos la honra, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.